En diversas comunidades urbanas latinoamericanas, particularmente en sectores con alta densidad poblacional, se constata una problemática persistente vinculada a la gestión inadecuada de residuos sólidos domiciliarios. La mezcla indiscriminada de desechos orgánicos e inorgánicos, la disposición incorrecta en espacios públicos y la acumulación de basura en horarios no establecidos generan impactos ambientales y sociales significativos. Contaminación de disposición incorrecta en espacios públicos y la acumulación de basura en horarios no establecidos generan impactos ambientales y sociales significativos. Contaminación del suelo y del aire, proliferación de vectores, deterioro del paisaje urbano y debilitamiento de la cultura ecológica en niños, jóvenes y adultos. Esta situación no solo compromete la salud pública, sino que evidencia una brecha entre el conocimiento declarativo sobre el reciclaje y la práctica cotidiana efectiva. Desde un enfoque pedagógico, el problema trasciende lo técnico operativo y se sitúa en el plano conductual y formativo. Aunque muchas familias reconocen la importancia del reciclaje, carecen de orientaciones claras, herramientas prácticas y estímulos motivacionales que faciliten la adopción y sostenibilidad del hábito. En consecuencia, el desafío no radica únicamente en disponer contenedores diferenciados, sino en diseñar experiencias educativas significativas que activen la conciencia ambiental. El reciclaje carecen de orientaciones claras, herramientas prácticas y estímulos motivacionales que faciliten la adopción y sostenibilidad del hábito. En consecuencia, el desafío no radica únicamente en disponer contenedores diferenciados, sino en diseñar experiencias educativas significativas que activen la conciencia ambiental, promuevan la corresponsabilidad familiar y consoliden. Sino en diseñar experiencias educativas significativas que activen la conciencia ambiental, promuevan la corresponsabilidad familiar y consoliden aprendizajes transferibles al contexto comunitario. En este marco, emerge el reto central del proyecto: ¿cómo podríamos ayudar a las familias y estudiantes de la comunidad educativa a separar correctamente sus residuos de manera fácil, motivadora y sostenible? La respuesta a este interrogante se fundamenta en la necesidad de transformar el reciclaje de una obligación normativa a una experiencia fácil, motivadora y sostenible. La respuesta a este interrogante se fundamenta en la necesidad de transformar el reciclaje de una obligación normativa a una experiencia participativa, comprensible y atractiva, donde el estudiante asume un rol protagónico como mediador del cambio dentro de su hogar. Ello implica integrar estrategias lúdicas, recursos visuales, intuitivos y dinámicas colaborativas que reduzcan la complejidad percibida del proceso y generen retroalimentación inmediata, favoreciendo la internalización del comportamiento ecológico. Intuitivos y dinámicas colaborativas que reduzcan la complejidad percibida del proceso y generen retroalimentación inmediata, favoreciendo la internalización del comportamiento ecológico. En coherencia con esta perspectiva, el propósito del presente proyecto es diseñar una solución innovadora centrada en el usuario, que fomente hábitos permanentes de reciclaje mediante la aplicación creativa de la metodología Design Thinking. Este enfoque permite comprender profundamente las necesidades reales de los actores involucrados. Estimado doctor, nosotros tenemos lo que es el desarrollo, tenemos lo que es la fase investigar, investigación secundaria y la revisión obviamente documental sobre el reciclaje escolar y cultural ambiental. La investigación secundaria se fundamentó en el análisis comparativo de estudios académicos, informes institucionales y experiencias educativas relacionadas con la educación ambiental, el reciclaje escolar y cambio conductual sostenible. El objetivo fue identificar patrones, tendencias y variables críticas que permitan sustentar el diseño de una solución innovadora centrada en el usuario. Nosotros también tenemos lo que es, como punto número 1, la síntesis de estudios revisados. Tenemos aquí una tabla en donde nos refleja los resultados comparativos de estudios sobre reciclaje y cultura ambiental. Tenemos como puntos la dimensión analizada, el hallazgo principal, la evidencia reportada y la implicación para el diseño. Como dimensión analizada tenemos separación domiciliaria. En el hallazgo principal tenemos que está en un 70% de hogares que no separa residuos, y como evidencia reportada tenemos que estudios municipales y encuestas comunitarias. En implicación para el diseño tenemos la necesidad de simplificación operativa. También tenemos lo que es la influencia infantil. Tenemos la influencia infantil, niños que influyen en hábitos familiares, investigaciones en educación ambiental, escolar y estudiantes como agentes de cambio. Estrategias lúdicas que nos permiten incrementar la adopción en hábitos, programas de gamificación ecológica, y también podemos incorporar dinámicas de juegos. Y la retroalimentación, que es una mejora de persistencia conductual, el estudio de psicología conductual y implementar el feedback inmediato. Tenemos como segundo punto lo que es el análisis descriptivo por categorías. Tenemos como punto A, separación de residuos en hogares. El resultado clave es del 70% de hogares que no realizan una separación adecuada por desconocimiento práctico. La interpretación técnica, el problema no radica exclusivamente en la falta de conciencia ambiental, sino en la ausencia de orientación visual clara. Tenemos lo que son instrucciones simplificadas del sistema accesible de clasificación, y como conclusión derivada tenemos que el diseño debe reducir la carga cognitiva del usuario.
Como punto B, tenemos la influencia de los niños en el entorno familiar. Bueno, este resultado clave sería que los niños ejercen influencia significativa en los hábitos domésticos. Tenemos también que es un esquema de influencia sistemático, escuela de niños, familia y comunidad. Además tenemos un análisis pedagógico en el cual el aprendizaje significativo de edades tempranas genera transferencia conductual al hogar al estudiante, que actúa como medidor del cambio cultural. En la conclusión derivada tenemos que el usuario prioritario del diseño debe ser el estudiante. Y como punto C, tenemos que el impacto de los sistemas lúdicos está en el resultado clave. La gamificación aumenta la adopción de hábitos ecológicos, y tenemos también una tabla, la tabla número 2, que es comparación entre sistemas tradicional versus sistema lúdico. Tenemos la variable, el sistema tradicional y el sistema lúdico. Motivación, participación familiar, persistencia del hábito y recordación. Tenemos baja, limitada, inestable y media. Y como sistema lúdico tenemos alta, activa, sostenible y alta. En el análisis conductual, el juego, que activa motivación intrínseca, recompensa simbológica y compromiso emocional. La conclusión derivada es que el reciclaje debe transformarse en una experiencia interactiva. Como punto D tenemos que la retroalimentación inmediata y persistencia conductual. Bueno, tenemos un resultado clave: la retroalimentación inmediata mejora la permanencia del hábito, y el esquema del ciclo conductual positivo: acción, retroalimentación, refuerzo, repetición y hábito. Buenas noches, mi nombre es John Copiano. Yo voy a hablar de la investigación primaria. Como primer punto tenemos diseño metodológico, elementos y descripciones. En el elemento tenemos tipo de estudio, técnicas aplicadas, duración, observación y objetivos. En las descripciones que tenemos, que son cualitativos, descriptivos, entrevistas semi-estructuradas y observación científica no participante. Vamos a registrar a 10 familias de la comunidad educativa, 5 días consecutivos, identificar y prácticas reales de gestión de residuos en los hogares. Como segundo punto tenemos las entrevistas a las 10 familias. Instrumentos aplicados, preguntas guías, tenemos 5 preguntas. ¿Separa usted los residuos de su hogar? ¿Cómo lo hace? ¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos? Recuerde que los días de recolecciones municipales participan sus hijos en la clasificación de residuos. ¿Qué dificultad o facilidad en reciclaje en su hogar? En la tabla tenemos las 10 familias que se le han hecho la encuesta. Separa el residuo, tenemos como respuesta: la primera familia tenemos parcial, segunda familia no, tercera familia parcial, cuarta familia no, quinta familia parcial, sexta familia no, séptima familia parcial, octava no, novena familia parcial, y la décima tenemos que es no. Nos podemos dar cuenta que varían las respuestas en las familias. Confusión orgánico e inorgánico. Tenemos la primera familia, la segunda familia, la tercera familia y la cuarta familia respondieron positivamente, la quinta familia negativamente con un no, la sexta, séptima y hasta la décima familia también tenemos una respuesta positiva. Recuerda los días de recolección. La primera familia fue negativa, la segunda familia también tenemos que fue negativa, la tercera familia positiva, cuarta y quinta negativa, hasta la sexta, la séptima fue positiva y la octava, hasta la décima familia fue una respuesta negativa. Participación infantil, si los pequeños de la casa participan, la primera familia dice que sí, la segunda familia dice que poco, la tercera familia dice sí, la cuarta familia dice no, la quinta familia dice sí, la sexta familia dice poco, séptima, octava y novena afirmativamente dan su vista positivo, que sí participan los infantes, y la décima familia dice que poco. Observaciones relevantes, desde la guía visual considera complicado, los niños interesados, falta de tiempo, quiere sistema simple, no tiene, contenedores, necesita recordatorios, niños motivados. Entonces, ese tipo de respuestas tenemos en la evaluación que se le han hecho a las 10 familias. Gráficos de frecuencia de hallazgos, tenemos como hallazgo: confusión de residuos, no recuerdan días, niños que desean participar, de una escala del 1 al 10 tenemos confusión de residuos, tenemos un puntaje de 8 sobre 10. No recuerdan los días, tenemos un puntaje de 7 sobre 10. Niños desean participar, tenemos un resultado de 7 sobre 10. Porcentaje en la primera tabla tenemos que es un 80%, la segunda tenemos que es un 70% y la tercera también tenemos que es un 30%. Hallazgos claves derivados, tenemos 3 puntos. El primer punto es: existe una brecha conceptual práctica en clasificación de residuos. Segundo punto, tenemos la falta de recordatorio genera incumplimiento. El tercer punto, la motivación infantil representa oportunidades de estrategias de intervención. Tercer punto, tenemos observaciones gráficas y científicas, variables observadas, separaciones reales, cumplimientos de horarios, infraestructura. Indicadores tenemos residuos clasificados correctamente. En el segundo punto tenemos disposición dentro de los horarios municipales, o sea que sacan a la basura los residuos de basura al momento que pasa el recoltador, que vulgarmente le llamamos camión de basura. El tercer punto dice presencia de los contenedores diferenciados. En la segunda tabla tenemos resultados considerados en la observación, variables, resultados observados y porcentaje. Mezcla de residuos, 9 de 10 hogares. Basura fuera de los horarios, 6 de 10 hogares. Falta de contenedores diferenciados, 8 de 10 hogares. Un porcentaje de los primeros hogares que hablamos de un 90%, el segundo 60% y el tercero tenemos que es un 80%. Esquema analítico, observación, práctica y en las entrevistas tenemos prácticas reales observadas, brecha contextual significativa, la matriz de triángulo, entrevista más observación, tenemos dimensión, entrevista, observación, interpretación. En la dimensión tenemos separación, organización y preparación infantil. En la entrevista tenemos que es parcial en la separación,
olvidar días en la organización y participación infantil, alta intención. En la observación tenemos un 90% de mezcla. En días olvidados tenemos un 60% de incumplimiento de los horarios. En la alta tensión, que estamos hablando de la participación infantil, tenemos que no están estructuradas en la observación que se pueden dar. En la interpretación, que podemos sacar como esto, conocimiento superficial, estamos hablando de esto en la separación. En la organización estamos hablando de la falta de sistemático recordatorio en nuestra interpretación. Y como tercer punto, en la participación infantil tenemos potencial no aprovechado. En el quinto punto tenemos derivados de intervestigación primaria. La familia no posee un sistema práctico estructurado. Segundo punto, la clasificación es parecida como compleja. Tercer punto, conductas ecológicas, depende de la facilidad de la conciencia. Como cuarto punto, tenemos que el niño puede ser obligado a los cambios si dota las herramientas didácticas. Conclusión de la investigación primaria. Los datos evidencian que los problemas no son en ausencia de la información, sino de un sistema accesible, visible y motivador, que transforma la acción sostenida. La observación confirma que el componente clave requiere de intervención pedagógica, diseño conductual, variado de la pertinencia del desarrollo de la solución. Entrevistas a 10 familias. ¿Qué hallazgo tuvimos? Confunden residuos orgánicos e inorgánicos, no recuerdan los días de recolección. Los niños requieren prácticas si es divertido. Entonces, de allá abajo tengo una pequeña mapa conceptual que hizo investigación primaria sobre manejo domiciliario de residuos. Tenemos las entrevistas a las familias, que ya la hemos hecho, la análisis de entrevistas, la observación científica, y esto es un periodo de 5 días que hemos hecho. Entonces, dándole paso a mi siguiente compañero. La segunda fase, empatizar. En esta fase nos vamos a colocar en el lugar de las otras personas. Es decir, vamos a empatizar para sentir lo que ellos sienten y poder dar una información clara y precisa de los hechos que se suscitan en su problemática. Presentamos el primer mapa de empatía, que se refiere al estudiante, un estudiante de 10 años. ¿Qué piensa? Quiere ayudar al planeta. ¿Qué siente? Aburrido con normas ambientales. ¿Qué ve? Adultos que no reciclan. ¿Qué dice? Facilidad de uso, motivación lúdica, participación familiar, recordatorio permanente. Que eso vendría a ser también las prioridades forzadas. El ensayo clave: los niños desean reciclar, pero necesitan guía visual inmediata, con juego. El descubrimiento principal: el problema no es falta de conciencia, es falta de experiencia interactiva. El segundo mapa de la empatía es de los padres de familia. Separación de residuos en el hogar. Que piensan que reciclar es importante, pero difícil de aplicar en la práctica. Que necesitan orientación clara para no equivocarse. Que el proceso requiere tiempo adicional que no siempre tienen. Y que sin incentivos el esfuerzo no se sostiene en el tiempo. Que ven sistemas de reciclaje poco claros e inexistentes. Falta de señalización o guías visuales en el hogar. Hijos interesados pero sin acompañamiento estructurado. Información dispersa y poco práctica. ¿Qué sienten? Confusión al diferenciar residuos, frustración por no recordar los días de recolección, interés moderado cuando los hijos muestran motivación, desánimo cuando no cuentan con los contenedores adecuados, necesidades identificadas, guía visual inmediata, recordatorios constantes, sistema sencillo y práctico, incentivos y motivación familiar, participación activa de los niños, oportunidad del diseño, diseñar un sistema doméstico de reciclaje gamificado con apoyo visual, recordatorios y recompensas que integre a padres e hijos. El insight clave: los padres no rechazan el reciclaje, pero necesitan un sistema simple, visual y familiar que reduzca la carga cognitiva y convierta la separación de residuos en una experiencia compartida. Presentamos en nuestro trabajo varios mapas de empatía que tienen que ver con cada uno de los actores de este proceso y de esta propuesta. Pero el que nos pareció más importante y relevante señalar es el de el mapa de empatía de representantes del municipio de Guayaquil, quienes refieren una capacitación y promoción de separación de residuos. ¿Qué piensan? Que la educación ambiental aún está en proceso. También ellos indican que falta fortalecer la capacitación, difusión poco sistemática, la participación infantil recién comienza. ¿Qué sienten? Compromiso inicial, expectativa y cautela, motivación moderada, condicionados por recursos. ¿Qué ven? Bajo nivel de información, falta de continuidad, escasa articulación, oportunidad con los niños. ¿Qué dicen? Estamos iniciando, antes no se promovía y hay que reforzar la participación infantil. ¿Qué hacen? Ahí se proponen capacitar parcialmente, hay un enfoque orgánico e inorgánico, hay una difusión pero irregular y se promueven acciones con niños. El ensayo clave de los representantes del municipio de Guayaquil indican que hay falta de sistematicidad y continuidad que limita el impacto real. Las prioridades son capacitación continua, socialización efectiva, materiales visuales, vinculación con escuelas y actividades lúdicas. La oportunidad de diseño es un sistema gamificado de educación ambiental, recordatorios visuales y participación infantil activa. Fase ideación. Técnica de lluvias de ideas generadas. Y también tenemos la técnica 2, Scamper, lo que es ideas de lluvia. Tenemos lo que es la app, contenedores inteligentes, juegos de mesas ecológicos, tarjetas educativas, página de colores, mascotas recicladoras. En lo que es la técnica de Scamper, se combina juego, más reciclaje y sistemas gamificados físicos. Matriz de impacto y dificultad. Tenemos lo que son las ideas, el impacto y la dificultad. Lo que es idea, afiche, contenedores gamificados. Impacto, alto, bajo, en este caso pues alto. Dificultad, alto, bajo y mediano. Tenemos lo que es la matriz de dificultad. Como ya lo he mencionado, lo que es las ideas, el impacto, pues tenemos lo que es las ideas, afiches,
lo que es la APP, contenedores gamificados, el impacto. Y también tenemos lo que es la fase prototipar, que es la fase 5, prototipo de baja resolución. Consiste en 3 tachos de colores con rostros animados, tarjetas de residuos, sistemas de puntos, semanal, familiar. Funcionamiento. El niño clasifica residuos, gana punto, familia completa, retos ecológicos. Funcionamiento. El niño clasifica el residuo y gana los puntos, familia completa y lo que son retos ecológicos. Lo que es en la semana, apaga las luces, cuida las plantas. Prototipos de baja resolución. Consiste en lo que son los 3 tachos de colores con rostros animados, tarjetas de residuos, sistemas de puntos, semanal, familiar. Funcionamiento. El niño clasifica los residuos, gana puntos en la familia y completa los retos ecológicos. Tenemos la fase 6, fase de validar. Validación de prototipos. Si el reciclaje se convierte en un juego familiar, aumentará la separación correcta de residuos. Tenemos como la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Lo que es la matriz de FECBAS. Lo que son los baskets, juegos divertidos, participación de los niños, motivación diaria, espacio en casa, críticas. Tenemos lo que es la falta de guía, pocas tarjetas, dudas de clasificación o espacios en casa. También tenemos lo que son las preguntas. ¿Habría premios? Más tarjetas, guía visual, versión escolar. Sugerencias: más colores, más tarjetas, guía visual, manual simple. Resultados: un 85% aumentó la separación correcta, niños motivación a padres y se pidió sistema permanente. Pilares de innovación: deshabilidad, viabilidad y factibilidad. Hipótesis: si el reciclaje se convierte en un juego familiar, aumenta la separación correcta de residuos. En este caso, pues, lo que son los participantes. En este caso, 8 familias. Y aquí tenemos la matriz feedback. Tenemos lo que son los usuarios, le gustó, criticó, preguntas, sugerencias. Le gustó, juego divertido, participación de los niños, usos de puntos ecológicos, trabajo en familia, motivación diaria, diseños llamativos, aprendizaje por juego y conciencia ambiental. En lo que es crítico, tamaños del tacho, falta de guía inicial, pocas tarjetas, dudas al clasificar, tiempo de adaptación, falta de instrucción clara, confusión inicial, espacio en casa. Las preguntas: ¿dónde comprar? ¿Habrá premios? ¿Cada cuánto se reinicia? ¿Incluye orgánicos? ¿Cuántos puntos vale cada residuo? ¿Quién controla los puntos? ¿Se puede usar en escuela? ¿Hay tamaños distintos? Sugerencias: más colores, APP futura, más tarjeta, guía visual, tabla de puntajes, manual simple, versión escolar y tachos compactos. Síntesis pedagógica de validación. Patrón positivo: alta motivación infantil y participación familiar. Dificultad recurrente. Necesidad de guía visual inmediata. Oportunidad de mejora: incorporar instrucciones simples, más elementos visuales y escalabilidad hogar-escuela. Resultados: un 85% aumentó separación correcta. Niños motivaron a padres. Se pidió sistema permanente. Pilares de innovación: deshabilidad, viabilidad, factibilidad.